Bien, esta tarde tenemos una misión que es bastante interesante, que es presentar una publicación, una especie de guía, o mejor dicho, un libro que es práctico y que va a ayudar muchísimo a conocer las circunstancias que tienen que ver con el trabajo, o sea, el desarrollar trabajo dentro de los centros penitenciarios, en la cárcel, en la prisión. Un trabajo editorial que he tenido el gusto de coordinar en el sentido editorial, porque aquí tenemos a Valentín Aguilar, coordinador de APDHA, que ha sido precisamente el coordinador y alma mater de esta publicación, junto al equipo suyo de APDH, de cárceles. Pero sí es verdad que en la parte editorial que me ha tocado hacer hemos tenido un momento muy curioso en la editorial, puesto que no solamente había que hacer una tirada de 6.000 ejemplares, casi 6.000 ejemplares, que es una barbaridad en estos tiempos, aunque os parezca sorprendente, las publicaciones no se hacen con tanta cantidad, no, por lo menos a las editoriales pequeñas como Atrapasueños, pero sí es verdad que teníamos también un pequeño margen de tiempo y Valentín nos entusiasmó precisamente para que pudiéramos hacerlo y que así se llegara con este trabajo, que ha quedado precioso, por otra parte, gracias al trabajo del diseño de una cooperativa de aquí de Sevilla, de cultura, y yo creo que se ha hecho un trabajo que consiguió ese objetivo, primero, de llegar a un foro de abogados que había en Pamplona, que era muy importante para APDH estar presente con este trabajo, puesto que también hay otras organizaciones que coeditan esta publicación, de las que Valentín va a hablar, supongo, y la verdad que llegamos a esa meta primera, pero también teníamos otra meta, que era precisamente que este libro, esta publicación, llegara a donde tiene que llegar, que es a la población carcelaria, a las personas presas, a las personas privadas de libertad. Ese trabajo se está haciendo, me consta que se están repartiendo ya muchísimos ejemplares y la verdad que es un orgullo para una editorial andaluza y manifiestamente comprometida con lo social, que es un libro que ayude a defender los derechos laborales precisamente de aquellos que están marginados de toda libertad y que en la mayoría de los casos son víctimas precisamente del sistema, de un sistema que excluye, que socialmente no permite que la gente se desarrolle, que hace que la gente incluso llegue a delinquir y que ese espacio que es la prisión, un espacio oscuro, que donde poco conocemos, que donde no sabemos qué pasa, donde se nos habla muchísimo en las películas, pero que nadie conoce a fondo porque no nos cuentan la realidad. Hoy vamos a tener la suerte, precisamente, gracias a este libro, de tener en este espacio también a una persona que ha sido trabajadora en la cárcel, en este caso Francisco Javier Hervás, una persona que nos va a dar ese testimonio tan fundamental para conocer precisamente para qué sirve esta guía. Y bueno, por completar, por terminar y dar paso a los que van a intervenir después de mí, quien está aquí también es Juan José Tellez, un periodista muy conocido en Canal Sur y también por todos vosotras y vosotros, no solamente por todo lo que ha hecho en muchísimos campos, sobre todo de la solidaridad, de los derechos humanos, sino también porque ha metido precisamente y ha arrojado luz justamente sobre las cárceles desde su programa de radio y de cantidad de intervenciones, de muchas maneras lo ha hecho, incluso en documentales, lo ha hecho en reportajes, lo ha hecho de muchas maneras, el trabajo de acercar el mundo de la prisión a la gente que pensamos que nunca nos va a llegar ese momento o pensamos que nos queda lejos. Y la cárcel está aquí, está cerca porque la vamos a acercar hoy y yo creo que entre todos y todos vamos a tener un debate y sobre todo vamos a escuchar aquí a personas que de primera mano conocen la realidad carcelaria y yo como editor y como persona que soy sensible a estos temas me parece casi una gran oportunidad para Atrapasueños tener este papel de edición y sobre todo este papel de animación y agitación para que se conozca este texto. Nos comprometemos, como bien sabéis, a seguir difundiendo este trabajo y a seguir presentándolo en otros espacios. Así que sin más, le paso la palabra, si te parece a ti, Valentín, y seguimos con la presentación. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a todos los que estáis aquí, ¿no? Hay otra cita importante en esta misma hora y bueno, pues habéis elegido estar aquí, pues bienvenidos. Vamos a compartir un poco de qué es lo que supone estar en prisión. Los protagonistas sin duda tienen que ser las personas privadas de libertad. Como regla general es muy difícil hacer protagonistas a este colectivo o a otros muchos colectivos porque es difícil. En este caso hemos tenido la oportunidad y suerte de tener con nosotros a Javier y vamos a aprovecharlo. Es el protagonista en realidad de toda esta historia. Hay que poner un rostro concreto y una realidad concreta.
Bueno, también agradecer sin duda a Atrapasueños porque en pocas horas, desde que se le plantea, inmediatamente nos dice que sí a la asociación, con lo cual siempre es un lujo contar con el apoyo rápido e inmediato de una editorial, ¿no? También tenemos que agradecer, y más que nada por educación, ¿no?, a la gente que ha ayudado a poder hacer posible esta guía. Es una guía gratuita que no va a costar nada a nadie, que está pensada fundamentalmente para las personas privadas de libertad. Es uno de los pocos libros que prácticamente se han hecho para ellos, ¿no? O sea, seguramente será el segundo. Hay uno que en prisión es el más conocido y que evidentemente es increíble, ¿no? Es un trabajo fantástico de Julián Carlos Ríos, que estuvo de hecho aquí hace unas 2 semanas o 3 semanas, y muy bueno. Es el que más sabe seguramente, y hizo un trabajo muy bueno para presos, y este seguramente será de las poquitas cosas también que se puedan aportar a la gente que está en prisión. Como decía, también está con el apoyo del Consejo General de la Abogacía Española, que es el que recoge o aglutina a todos los colegios de abogados, que era muy importante, no solamente por la aportación económica, sino porque para meter esto en prisión no siempre las cosas son sencillas. Esto ya está generando problemas, ya hay un centro penitenciario que han dicho que el director que no entra. Esto es complicado. Entonces, el tema de tener un aval técnico, el tema de tener un apoyo, de decir, oiga, que esto técnicamente está bien hecho y no es nada incorrecto, pues creemos que es positivo porque debe facilitar la entrada a las prisiones. Y después por la Fundación Agape, que es una fundación que también ha contribuido económicamente y que para nosotros es muy importante que pueda llegar a la gente. 2 vías de difusión: una, el papel para los presos no tienen internet, aunque solamente están privados teóricamente de la libertad y de aquellos derechos fundamentales que se establezca en la ley y en la sentencia, y yo todavía no he visto ninguna sentencia ni en la ley que diga que no se puede disponer de internet. No importa, no disponen de nada, no pueden acceder a casi nada, y entonces hay que mandárselo en papel. Está más pensado para la población en general interesada y sobre todo para los abogados, a través de versión digital. Es importante porque sí que está teniendo bastante aceptación a nivel digital. El Consejo General de la Abogacía ya ha mandado una circular recomendando a los colegios que se lo manden a todos los abogados. Me consta que en estos días, no sé si esta mañana, ha llegado a la mayoría de los abogados de Madrid que están inscritos en el turno laboral, que es el que puede conocer esto, y penal. Por tanto, ha llegado muchísima gente. O sea, creo que hemos sido capaces de tener una gran difusión vía digital, que es lo que se pretendía. Simplemente decir que habíamos pensado que, para no hacer un formato un poco aburrido de ponernos a presentar esto, habíamos pensado, si nos parece a todos, hacer una especie más bien de diálogo, es decir, que quizá condujera un poco, llevase la voz cantante Juan José, y a partir de él pues fuera generando preguntas, fuéramos generando debate entre nosotros. Seguramente incluso podamos tener diferentes puntos de vista. Él es el que tiene el punto de vista real y auténtico de dentro. Yo solamente tengo, o como asociación solamente tenemos el que nos han ido transmitiendo, con lo cual, bueno, especial atención de esta forma a lo que dice Javier, ¿no? Y si os parece, pues os paso, y agradeceros también a los dos estar, Bueno, gracias por la invitación. Yo realizo un programa de radio en Radio Andalucía de Información, que se llama Pulso. Hay pocos programas de radio dirigidos a la población penitenciaria. Que yo sepa, ahora mismo a escala estatal está Tocata, que es un programa que se cuelga en la red cada semana. Está también La Casa Incendiada, que se emite a través de ELA, que también suele tocar temas penitenciarios, y me parece que poco más. Quizás me pueda dejar algo, pero me parece que son los únicos 3 programas que hay dedicados a este asunto. El único que se emite en abierto con regularidad es A Pulso. Tocata se emite a través de algunas emisoras locales, pero fundamentalmente su soporte es online. Nosotros también lo difundimos a través de la red. Tenemos podcasting, por si no podéis oírlo en su momento. Ahí hay una ventana por si queréis contar algo. De hecho, al final de la mesa redonda, si estáis interesados en enviar algún saludo, protestar por algo de prisiones, la compañera nos lo puede grabar y lo emitiremos en cuanto volvamos a emitir después de Semana Santa. Así que planteémoslo esto también como una especie de entrevista radiofónica, aunque de cara al público. Francisco Javier, usted ha estado, que yo sepa, 18 años en prisión, ha conocido como 20 cárceles y ha sido trabajador en esas cárceles. ¿Se trabaja igual en todas? ¿Se ha trabajado igual en todos esos años? ¿Ha habido mejoras? ¿Ha empeorado? ¿En qué balance haría usted? Bueno, yo empecé entrando en prisión en la cárcel vieja de Málaga. La primera vez fue en el año 85, esa fue la primera vez que conocí en prisión.
Entonces allí lo que había eran una brigada de unos 50, 60 presos por cada una brigada, con literas de 4 o 5 hacia arriba, lleno evidentemente de todo tipo de bichos y alimañas de todo tipo, de 4, de 2, de 8 patas. En aquel momento el mundo penitenciario era lo más sórdido que te podías encontrar, muy parecido a lo que te salía pues, en películas tan místicas como esa de las cárceles de Turquía y demás, ¿no? Evidentemente las construcciones penitenciarias han ido variando bastante. Se han ido pasando de las construcciones antiguas a cárceles modulares donde hay una separación con distintos criterios. Podemos estar de acuerdo o no, pero efectivamente existe ese tipo de separación y donde se requiere más trabajo dentro de prisión para el mantenimiento mismo de la prisión. Entonces, el porcentaje, digamos, o la cantidad de personal preso que está trabajando, evidentemente ha ido aumentando. Las condiciones quizás sean muy parecidas, equiparando y salvando distancia, pero son muy parecidas en cuanto a salario y en cuanto a cómo se accede a ese tipo de puestos de trabajo. Eso ha cambiado muy poco. Teóricamente es un trabajo voluntario, pero tampoco no todo el mundo puede acceder. Alguien tiene que aprobar que la persona presa pueda trabajar dentro de prisión. Otra cosa distinta también son las horas que pueda dedicarle a ese trabajo y por lo tanto los ingresos. Depende de esas horas o depende también del capricho de quien debe pagarlo. Bueno, existe una parte reglada y formal que se supone que para acceder a unos destinos y a unos puestos de trabajo, sobre todo aquellos puestos de trabajo remunerados, se supone que se debe de seguir un protocolo establecido, pero que ese protocolo es solamente sobre el papel. Ese protocolo a la hora de la realidad no se sigue ni mucho menos, ¿no? La mayoría de los destinos, por no decir casi la totalidad, quizás no todos, y ahora explico por qué, pero la mayoría de los destinos, sobre todo los destinos que son remunerados, son designados a dedo y son designados por algún tipo de causa, o bien para recompensar, o bien por algún tipo de favor, o bien por algún tipo de marcar cuál es el camino que se debe de seguir los demás si quieren alcanzar ese tipo de objetivos. Pero desde luego la minoría de los casos se produce por la aptitud de cada uno de los presos para desarrollar ese tipo de trabajo, por las capacidades o necesidades que realmente puedan necesitar, y se da más como premio y se quita más como castigo. Ese suele ser. En cuanto a la remuneración, eso queda a criterio de cada cárcel, ¿no? Cada cárcel remunera de una forma, pero aproximadamente oscila entre los 30 euros al mes, en algunos casos a los 210, 220, y quizás panaderos y cocineros, que son los que quizás puedan cobrar más dentro de lo que son trabajos de prisión, que puedan llegar hasta los 300 y algo, ¿no? Después están lo que son los talleres productivos, que son empresas que contratan con la administración para hacer algún tipo de talleres productivos, bien sean de ropa, bien sean de carpintería, bien sea de cualquier otro tipo de material, que eso ya se llevan un baremo distinto, ¿no? Eso ya llega a un acuerdo con cuánto le van a pagar cada preso, pero nunca llega, ni mucho menos, por supuesto, a salario mínimo interprofesional. Y las condiciones técnicas las conoce mejor Valentín, en el tema de que la seguridad social me parece que la paga la administración y la empresa solamente paga la nómina, ¿no? Pero lo que son los trabajos que se designan directamente para trabajo de prisión normalmente son designados a dedo. ¿Por qué pasa esto? La ley en principio establece que las personas presas deben de percibir el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué casi nunca se llega a ese salario? Bueno, es que en general la ley establece muchas cosas y la práctica suele ser otra. Eso sí, los que están dentro están cumpliendo con lo que la ley, o sea, con la sentencia que le han puesto por incumplir la ley. Es decir, la ley no es demasiado buena. De hecho, hoy nosotros hemos presentado en el Congreso y en el Senado una proposición no de ley para que se puedan modificar y para que se pueda mejorar una serie de aspectos que son claves, que seguro que van a ir saliendo a lo largo del momento, ¿no? Uno de ellos justamente va a ser el tema del acceso que planteabas, y a continuación meto con el tema del salario. En el tema del acceso, hay que decir que estas personas que trabajan, que estamos hablando de unos 12.000 personas en el Estado español, más o menos serán
en 3.000-4.000 serán en Andalucía, están trabajando en las prisiones. Esa gente, según establece actualmente el Real Decreto, deberían hacerse conforme a una serie de criterios. Hay unos parámetros y un baremo. Esa es la teoría. Si hicieran caso a la teoría, pues tendría que hacerse de forma diferente. Aún así, hemos propuesto que se hagan mejoras para que esa ley sea más clara y más contundente. Es decir, para nosotros, el trabajador que va a trabajar para la prisión, que se llama, es una entidad de carácter público que se llama Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, una palabrota que no deja de ser dependiente del Ministerio del Interior, que del Ministerio del Interior también depende de los centros penitenciarios, y que de esa palabrota que hemos dicho, ese nombraco largo, el representante en cada prisión es el director del centro penitenciario. Es decir, el director del centro penitenciario, además de director del centro penitenciario, es el director de la empresa que gestiona el trabajo. Entonces, el acceso, como debería ser, teniendo en cuenta que son, por tanto, personas que están empleadas de forma pública, sería que cuando hubiese una vacante, se pusiera en el tablón, se dijera, ha quedado una vacante, va a quedar una vacante o 2 o 3. Quien quiera que se inscriba. Tienen ustedes tantas horas, tantos días, como se hace en cualquier administración pública. La gente se inscribe, pone sus méritos o lo que fuera, se pone una resolución, se dice cómo se ha baremado cada cosa y se concede a una persona y hay un derecho a recurso. Eso es lo normal en la calle, eso es lo normal en el mundo real. Prisión es otro mundo diferente. Entonces funcionan las cosas de otra forma diferente y eso no se hace. Entonces, respecto al acceso hay una desigualdad importante y respecto al tema del salario que estamos hablando ya, el salario, se dice en la ley que hay que tomar como referencia el salario mínimo interprofesional. La ley dice que incluso para embargar el salario a estas personas se hará conforme a las personas en libertad, es decir, a partir de cuando se cobra más del salario mínimo interprofesional. Y la ley también dice que tiene que ser suficiente para cubrir las necesidades de la familia y las propias personales. Tengamos en cuenta que las personas cuando entran en prisión no hacen un paréntesis en su vida, siguen teniendo sus cargas familiares, sus hijos, si están divorciados tendrán que pagar pensión de alimentos, sino tienen sus cosas, como todo el mundo, a pesar de que estén en prisión. Entonces estas personas teóricamente tendrían que cobrar al menos el salario mínimo. En la práctica lo que vemos es lo que ha comentado Javier. La media que a nosotros nos salía, que es una media muy alta, según dice Javier, pero bueno, la media que nos salía, dividiendo el importe que se paga a los presos según se publica entre el número de trabajadores, etcétera, etcétera, salía aproximadamente una media de 222 euros mensuales. En 11 pagas, no en 12 ni en 14. No hay pagas extras, no hay mes de vacaciones, si descansas no trabajas, no cobras y por tanto son 11 meses. Por tanto, si multiplicamos 211 por 11 meses, nos sale una cantidad que debe ser algo así como la tercera parte del salario mínimo. Por tanto, en definitiva, es un importe ridículo y lo que está diciéndonos es que la Administración, como empresaria, está explotando laboralmente a unas personas que con su dignidad intacta está dentro, pero parece que a veces pisoteada. Yo, como siempre, en eso sabes que hago siempre hincapié en que quizá la población reclusa, más que valorar cuánto voy a cobrar por mi trabajo, que yo entiendo que no tiene por qué equipararse a lo que se cobra en la calle, porque puede haber esa discriminación social. Puñeta, yo no tengo trabajo en la calle, sin embargo la Administración dentro sí me da un trabajo cobrando más de lo que yo pueda estar cobrando ahora mismo. Más que el objetivo de cobrar mucho más dinero, evidentemente más de lo que se cobra así, porque es indigno, pero lo que se pretende con el tema del trabajo en prisión es que el trabajo realmente sea una herramienta que sirva para los fines que se prevén, es decir, que sea una herramienta que sirva para dignificar a la persona que está dentro, para que salga con unos valores adquiridos, para que salga con una disciplina de trabajo, para que se aprenda a convivir y a compartir con otros compañeros, para que se sienta orgulloso ante sí, ante su familia, ante sus hijos, de que es capaz de hacer otras cosas aparte de delinquir y de drogarse, y que eso realmente sea una herramienta que sirva para la reinserción, y no como ahora que es una varita. Si te portas bien, tienes un destino, si te portas mal, yo te lo quito. Eso no puede seguir siendo así durante mucho tiempo. Pero yo también entiendo, cuando Valentín me presentó el proyecto de esta guía, yo le hice algunas anotaciones y le hice algunos comentarios, ¿no? Yo entiendo que es muy difícil para todo preso que su objetivo principal es salir en libertad cuanto antes y en las mejores condiciones posibles. Yo entiendo que para un preso es muy difícil poder reivindicar cualquier derecho a lo que piensa que puede tener acceso, sobre todo en el tema laboral. Evidentemente, cualquier reivindicación va a llevar casi con seguridad la pérdida del destino
con lo cual va a significar un retraso en la concesión de los permisos carcelarios, un retraso en la concesión del tercer grado, la libertad condicional, en definitiva de supuesta libertad. Entonces la reivindicación individual de cualquier preso que esté trabajando es casi imposible a no ser que pretenda suicidarte penalmente o penitenciariamente. La única posibilidad, que es lo que hablábamos esta mañana con los representantes sindicales, es que organismos como las organizaciones sindicales se hagan tan habituales en prisión como son los organismos de distintas confesiones religiosas. ¿Por qué yo puedo tener acceso dentro de prisión a distintas confesiones religiosas, sean islámicas, judías, cristianas, católicas o distintas ramas, y no puedo tener acceso a mi delegado o a mi representante sindical? ¿Por qué puedo tener acceso a abogados de oficio, a abogados de asesoría penitenciaria, y no puedo hablar ni puedo recibir información ni asesoramiento de organizaciones sindicales? Primero, porque la Administración no lo está permitiendo, y segundo, porque las organizaciones sindicales no se implican. Pero a nivel de trabajo dentro de prisión necesitamos ese asesoramiento, ese acompañamiento, esa información y ese esclarecimiento de las organizaciones sindicales que hasta ahora mismo nunca se han implicado. ¿En qué trabajaba usted antes de entrar en prisión? ¿En qué trabajó en esas 20 cárceles por las que pasó? ¿Y le sirvió de algo para volver luego a reinsertarse laboralmente a la salida de la cárcel? Esta mañana me pedían que si yo podía dar algún consejo a la población reclusa en general, ¿no? Y le comentaba, ¿no?, de que nada más lejos de mi intención ni de mi voluntad, porque es muy difícil en ese mundo que, reconozcámoslo, es un mundo muy difícil, y que la gente que está dentro en prisión no están en prisión precisamente por su buena conducta, están en prisión porque han sido condenados por un juez por haber cometido unos hechos delictivos. Yo puedo entender que a nadie le gusta que nos roben, que a nadie le gusta que le quiten el coche, le roben la cartera, violen a su hija o entren en su domicilio. Y la gente que está dentro de prisión normalmente están cumpliendo condenas por algunos de los delitos que han cometido. Entonces a mí no se me ocurriría que a personas que están cumpliendo la condena decirle, más allá de ser bueno, no se me ocurriría nada más. Lo que sí es verdad que a nivel individual no podemos dejar de reconocer que hay personas que, si pueden coger otro camino, lo cogerían. Y si tienen algún modelo que seguir para poder hacer cosas de forma distinta, también lo harían. Si a los presos se les pusieran las herramientas para poder salir un poquito mejor que lo que entraron, es decir, si alguien que entró en prisión y no sabe leer y escribir, que no es nada raro, que hay cientos de personas en prisión que no saben ni leer y escribir ni hacer una instancia. Por supuesto no sabrían ni leer cuando pongan la lista de las vacantes. Tampoco sabrían rellenar una instancia solicitando un puesto de trabajo. Si esas personas pueden salir sabiendo por lo menos leer o por lo menos escribir, avanzaríamos un tanto. Y si la persona sabe leer y escribir, y además podemos darle la formación para que sepan algo de informática, también avanzaríamos un poquito. Y si saben informática, saben leer y escribir, y además le enseñamos un oficio, pues algo más avanzaríamos. Y el problema de la formación es fundamental, porque la formación acompañada de un destino, de un trabajo, es lo que te permite sentirte primero orgulloso contigo mismo de ser capaz de hacer otra cosa distinta de la que has hecho, y por otra parte te permite, cuando salgas, poder realizar otra actividad distinta. Yo, cuando antes de entrar en prisión había pasado 9 años por el tema de hostelería y me dedicaba al tema de informática. Una vez dentro de prisión he pasado por muchísimos destinos, economatos dentro de prisión, que son las pequeñas tiendas que hay dentro de los distintos módulos. He estado 4 años en una emisora de radio también, he estado en imprenta artística, he estado en mantenimiento, he estado en reparto de material de limpieza, he estado en limpieza, evidentemente, he hecho algo de panadería y he hecho 18 cursos de formación distinta. 18. ¿Y le ha servido para...? Me ha servido más que nada porque te da todo lo que sea... Ahora mismo estoy estudiando inglés, o sea, es más un hábito que no... Yo tengo que reconocer que a mí los equipos de tratamiento no me han aportado nada en prisión, y de hecho mi opinión particular es que es una inutilidad, porque las cárceles están llenas de reincidentes, lo cual su utilidad prácticamente es nula, ¿no? Y sin embargo dedicamos miles de millones de euros en esos recursos que realmente se ha demostrado a lo largo de los años que son inútiles, ¿no? Valentín, una cosa es el trabajo interno de la prisión y otra cosa es el trabajo al que te has referido, al que se ha referido, de empresas exteriores que contratan. ¿Eso puede suponer de alguna manera esa incorporación de las empresas
al mercado laboral penitenciario una competencia desleal para los trabajadores de fuera, una sobreexplotación para los trabajadores de dentro? Efectivamente, hay dos formas de trabajar en prisión. Una sería para la propia administración, es decir, el objetivo de prisión, en realidad, contratando a los propios presos, es abaratar los costes. Es decir, en sus justificaciones económicas, lo que dice prisión es, mire usted, en Cataluña, que están transferidas esas competencias, cuesta al día a cada preso la comida X dinero y aquí cuesta la mitad, porque es más barato que lo hagan los presos a que lo haga una empresa externa. Por tanto, la utilización que se hace por la propia prisión, por la propia administración, es para abaratar costes. Entonces, ese tipo de trabajo pueden, en ocasiones, por ejemplo, mantenimiento, limpieza, cocina, lavandería, algo, evidentemente, pueden ayudar al preso. Pero yo creo que no está tan pensado para ayudar al preso, porque quizá no sean el trabajo tradicional que nos podamos encontrar a la calle o que puedan aspirar la gente que está en prisión, sino está pensado para ahorrar costes. Eso es lo que sería el trabajo interno de la propia prisión. Después habría que diferenciarlo del trabajo de empresas exteriores. Esto es un tema realmente complicado, lo digo, porque estas empresas exteriores no sabemos quiénes son, ni cómo se llaman, ni cómo se apellidan. Cuando compramos un material, pensemos lo que sea, que ha sido trabajado por una empresa que trabaja con personas con discapacidad, cualquier tipo de historia, eso tiene un valor añadido. Es un producto que se vende con valor añadido lógica y coherentemente. Cuando un producto se hace por un preso, es algo que la gente puede mirarlo regular. Entonces, las empresas no venden nada de responsabilidad social ni nada por el estilo con los presos. Hasta el punto de que la empresa que hemos dicho antes tiene su página web y pone los convenios que se han publicado y, sin embargo, no aparecen las empresas. Solamente aparecen dos así grandes, que es Uralita, y otra que se llama Merak, que se dedica a la fabricación de sistemas de refrigeración de los trenes en toda Europa. Es una empresa alemana y entre ellos a los AVE. Y entonces ahí, por ejemplo, Merak en Ocaña hace ese tipo de trabajo, lo hace mano a mano en grandes fábricas o como queramos llamarlo, naves con trabajadores de dentro, con trabajadores de fuera. Entonces yo no sé cuánto cobra el de dentro y cuánto cobra el de fuera. Cuando digo el de dentro me refiero al dentro de prisión. Intuyo que al que viene de fuera le pagan un plus de peligrosidad por entrar en prisión, y al que está dentro le pagan lo que ya sabemos. Por tanto, el mismo trabajo puede efectivamente cobrarse hasta 10 veces más barato si lo hace un preso, así lo hace una persona del exterior. Entonces, es verdad que hay que tener cuidado para que ese tipo de cosas no ocurran y efectivamente no se produzca ningún tipo de competencia desleal. Pero también hay que ser sincero y realista. Si el precio que se le paga es el mismo que la persona en la calle, seguramente no se contrate tampoco o no se incentive la contratación a las personas que están en prisión. Por tanto, entiendo que lo que establece ahora mismo la ley es que hay que pagar al menos el salario mínimo. Puede ser algo razonable en el sentido de ya supone un importe, un coste, etcétera, etcétera, que puede evitar quizá esa distorsión como podría ser una competencia desleal. Lo que está claro es que al día de hoy, a pesar del tiempo, no hay competencia desleal porque las empresas, a pesar de los beneficios consistentes en tener un espacio gratis, tener la luz, el agua, la maquinaria, los seguros sociales, un montón de cosas gratis, y a pesar de eso hay muy pocas empresas que quieran que los presos trabajen para ellas. Entonces, frente al estigma que implica trabajar con presos, ni tan siquiera el importe barato ha sido suficiente. Con lo cual tenemos que buscar el equilibrio para que realmente se pueda acompañar a estas personas. Dentro del trabajo hay dos puntos. Uno que es el tratamiento, que esas personas puedan conseguir ciertos avances personales, y otro el tema trabajo. Y eso es muy difícil, porque a veces se utiliza de forma muy particular, ¿no? Javier defiende que lo importante es el tratamiento, pero justamente esa defensa de que el tratamiento es importante es el que ha determinado que el Supremo, cuando se ha pronunciado sobre este tema, diga, bueno, es que esto es una relación diferente al resto, bueno, los derechos laborales no importan nada porque lo importante es el tratamiento. Entonces, tenemos dos patas donde al final hay que tener mucho cuidado, porque si defendemos el tratamiento resulta que es preso y no es trabajador. No, oiga, este señor es preso, pero también es trabajador, y tiene los derechos del preso y los derechos de trabajo, y que no le quiten nada. Entonces hay que conseguir las dos cosas que se defiendan, sobre todo porque ni tan siquiera está consiguiendo el tema del tratamiento. O sea, es que ninguna de las dos cosas la consigue, ni el tema de tratamiento como preso, ni el tema de trabajador como persona que se tiene que incorporar. Entonces, las dos cosas tienen que avanzar y por el momento no están haciéndola ninguna de las dos. ¿Qué puede hacer una persona presa si se siente
explotada en prisión. ¿Tiene algún mecanismo por el que pueda reconsiderarse su caso o mejor no menearlo? Si me lo preguntas a mí, yo te diré que van a hacer los compañeros del SAT o aquella gente que está actualmente, que está criminalizada, que van a empezar a entrar en masa un montón de gente de sindicatos, y me genera duda. Digo, porque ahí la discusión es, me enfrento al sistema con un par de narices y voy a porque se respeten los derechos, etcétera, etcétera. Esa actitud es muy responsable, pero es una actitud muy valiente, a veces demasiado. ¿Opto por irme a la calle pronto y callarme la boca o opto por luchar por mis derechos? Entonces, esa duda es la que es muy difícil que una persona se enfrente. Por eso es tan complicado realmente que nadie que está trabajando pelee y luche. Javier lo va a decir. Quien trabaja normalmente no lo hace por los 200 euros. Si es que incluso a veces es perjudicial, porque después cuando salga van a cobrar menos por haber trabajado. O sea, es una locura. O sea, no lo hacen por eso. El que trabaja lo hace para quitarse el patio, para tener un poco más de mundo, de visión y sobre todo para intentar coger antes la libertad. Entonces, ¿se puede reclamar? ¿Se puede reivindicar? Se puede. ¿Se hace? No se hace. ¿Por qué no se hace? Porque cualquiera se juega su libertad por una porra de una relación laboral. Pues no. Ahora, ¿para qué proponemos nosotros? Bueno, cuando la gente reclama, cuando lo echan, cuando lo extinguen, cuando hay un problema, cuando dice, mira, usted ya da igual, no importa que no va a seguir trabajando, dice, bueno, pues ya he perdido el río, ahora reclamo todo lo que me corresponda, ¿no? Pero, ¿cuál es el momento o qué es la oportunidad? Los sindicatos. ¿Quién puede hablar de forma colectiva y defender sus derechos? Los sindicatos, los que tienen por Constitución y por las funciones propias la defensa de los derechos colectivos de los trabajadores. ¿Quién puede reclamar esto? Los sindicatos. Ellos, las personas sin voz, no pueden reclamar casi nada. No, además es totalmente cierto, ¿no? Cuando yo decía antes que el primer objetivo de todos los presos es salir en libertad, esa es la búsqueda y todo lo demás está supeditado a salir en libertad cuanto antes. Es verdad que los que hemos estado cumpliendo condena queremos salir en libertad o hemos querido salir en libertad de la mejor manera posible. Ya cuesta, ¿no? Ya cuesta porque tienes que superar muchas veces vicisitudes, tienes que superar situaciones de impotencia y tienes que recuperar tu propia autoestima, que muchas veces se te va extinguiendo, ¿no? Claro, eso contradice un poco que muchas veces tienes que aceptar, si quieres tener un trabajo, tienes que aceptar condiciones que no son las que tú quieres, pero también sabes que para conseguir un permiso tienes que estar con una ocupación. Porque si no, una de las primeras negativas del permiso es que usted no tiene ningún destino. Claro, destino es remunerado o sin remunerar, pero si no tiene ningún destino, ya tienes de por sí bastantes dificultades para salir de permiso. Por supuesto, el tercer grado y condicional está supeditado a que primero salga de permiso, ¿no? Entonces, por eso cuando yo pongo el hincapié en el tratamiento es porque para mí el trabajo sigue siendo, no es tanto la importancia de cuánto dinero te van a cobrar, porque ¿qué podemos optar? A que en vez de 60 euros nos paguen 100 o que en vez de 200 nos paguen 100 euros más 300. Realmente lo que nos importa a la gente que hemos estado allí es que el trabajo tenga una utilidad, ¿no? Había algunos casos que yo comentaba antes que no eran designados los trabajos todos a dedo. Había y ha habido casos en los que los cursos de formación permitían que los 15 o 20 que participasen, los 5 primeros, los 5 que estuviesen mejor valorados por el monitor, tuvieran después un contrato con la administración de 6 meses en práctica para desarrollar aquello para lo que se había ido estado formando. Eso para mí es un buen ejemplo de cómo empezar a romper esa barrera de la designación a dedo. Pero claro, esos son casos muy específicos y con cursos que muy determinados. No es lo habitual. Lo habitual, por eso decía que en más del 90% de los casos es que las designaciones pues son a dedo, ¿no? Cuando sale de prisión, ¿con qué se encuentra uno? ¿Tiene un subsidio? ¿Qué posibilidades tiene de incorporarse a un trabajo convencional? ¿El estigma le sigue a la persona presa aunque lleve mucho tiempo sin estar presa? Me sale la sonrisa porque mi sorpresa, yo no lo sabía, pero mi sorpresa era que después de haber estado más de 7 años cotizando dentro de prisión, de todos los años que había estado trabajando dentro, resulta que mi derecho a subsidio o a ayuda no es la ayuda por excarcelación de 460 euros, me parece aproximadamente, sino que a mí me correspondían 180 euros al mes, ¿no? Y no durante 18 meses, sino durante 4 meses. Y digo, bueno, pero ¿esto cómo es, no? No, es que a ti lo que te corresponde es el subsidio de desempleo.
no es la ayuda por excarcelación. Digo, entonces, o sea, yo he estado trabajando y me corresponde menos ayuda o menos amparo que a las personas que han estado en un patio sin poder trabajar y simplemente pues cumpliendo su condena, ¿no? O sea, que a mí me castigan por haber estado trabajando y benefician al que no ha tenido esa ocupación, ¿no? Eso es una contradicción bastante amplia, pero no solamente eso. Después, cuando tú vas a incorporarte o vas a pedir algún tipo de trabajo y llevas el informe de vida laboral, pues lo que te aparece es que tú has estado trabajando con el organismo autónomo de trabajo penitenciario en aquella época y evidentemente, aunque algunos me decían esta mañana, bueno, pues di que has estado como funcionario, sí, pero cobrando 60 euros es muy difícil justificar que has estado trabajando como funcionario, ¿no? Entonces te aparece efectivamente en el informe de vida laboral la ocupación que has tenido durante los años que has tenido. Para ningún empresario, en principio, es muy agradable contratar a alguien que se ha tirado unos cuantos años cotizando a través de prisiones, desarrollando trabajo en prisión y no precisamente trabajo laboral ni trabajo bien remunerado, ¿no? Por último, antes de dar paso a preguntas, Valentín, ha mencionado la presencia de sindicalistas en prisión, las leyes represivas que se han ido promulgando han reactivado más que nunca la presencia de sindicalistas, de representantes públicos, de titiriteros, de gente normal y corriente por expresarse. Ha habido una persecución muy clara del movimiento anarquista en distintos momentos de los últimos años. Todo esto ha reactivado las viejas diferencias internas entre presos políticos y comunes que se daban mucho durante el franquismo y que no han llegado a desaparecer dentro de la vida de las cárceles. Bueno, no sabría tampoco decirte, porque yo creo que todavía toda esa gente que ha podido tener esa criminalización nueva, creo que ya no han empezado a entrar. O sea, entrarán y habrá que ver cómo se gestiona eso. O no entrarán, ya veremos qué posibilidad de indulto. Sé que hay campañas que se empiezan a fabricar o a construir a favor de que que se pueda de alguna forma indultar de alguna forma a toda esta gente que ha sido criminalizada por un sistema absurdo e injusto, ¿no? Entonces, al día de hoy no está tan claro esto. Quiero decir, no está tan claro que vaya a producirse esa división. Incluso el tema de presos que se consideran políticos, incluso yo creo que cada vez con el tema del cese de la violencia se ha ido diluyendo hasta el punto que no sabemos bien cómo ha quedado la cosa y posiblemente esas diferencias se vayan eliminando, que por otro lado nos viene fantástico, porque lo que peor ha venido a los presos siempre ha sido el tema del terrorismo, porque evidentemente se han hecho a veces reformas estrictamente para las personas terroristas, pero eso queda muy mal. De hecho, se han hecho hasta el punto de que una última que hicieron fue que para cobrar el subsidio por excarcelación, la gente que había participado en temas terroristas tenía que abandonar expresamente la violencia. O sea, hasta las prestaciones te las condicionaban y eso han sido cosas específicas para ellos, que son burradas y barbaridades. Pero como regla general no era esa regla general. La regla general es cumplimiento íntegro para todos, para todos. Entonces al final ha sido una criminalización de todos, que creo que quizás ahora pueda empezar a relajarse. A ver cómo evoluciona eso. O sea, que sí que parece que podría haber un momento un poquito más pausado. De hecho, en las prisiones se han ido calmando y reduciendo el número de gente en prisión. En los últimos 4 o 5 años han bajado 10 o 15.000 personas. Ha bajado el número de personas en prisión porque, de hecho, teníamos un sistema penitenciario que seguimos teniendo absolutamente sobredimensionado. Somos de los países más seguros de la Unión Europea. Estamos 20 puntos por debajo de la media y, sin embargo, somos el primero o segundo país de la Unión Europea en tasa de encarcelamiento. Encarcelamos más que nadie. Sí que estamos de enhorabuena en Sevilla porque 10 personas que estuvieron que han sido sueltas hace 2 días, 10 personas por la huelga general del 2010 y tenían petición de cárcel más de uno y la verdad que se pensaba que iban a ir más de uno a la cárcel y han sido sueltas. También felizmente conseguimos que no entrar en la cárcel, pero sí es verdad que ahora el momento que toca es que mucha gente activista va a entrar en la cárcel. De hecho está el caso ahora mismo de Andrés Bódalo y bueno, Alfón, que está en la cárcel, y muchos más que están pendientes precisamente de juicio ya de lo que es la sentencia. ¿Alguna pregunta o algún comentario?